Entonces ahora vamos a ver lo que es la lectura de datos en R, lectura desde algún archivo externo. Si se dan cuenta acá en la librería primero, en el directorio, tengo dos tablas que va a ser la tabla iris en un CSV, que esto es un formato que Excel también lee y crea, que en el fondo son cada fila está separado por un enter en el, a ver si los puedo mostrar acá. Bueno, sí, primero el formato CSV. Bueno, se supone que cada fila está separada por un enter y cada columna está separada por un punto y coma. Y en el caso del TXT está separado simplemente por un espacio entre medio. Entonces estos archivos con estos formatos son los que se pueden ir leyendo de manera automática en R. Vamos a partir entonces con la lectura de datos. Primero, importante, setear el Working Directory, que es el directorio donde vamos a trabajar. Por eso es WD. Y bueno, se corre esa fila simplemente. Una vez se setea, importamos el archivo en formato TXT. Este es el directorio donde voy a trabajar. Entonces voy a guardar en el objeto iris-txt y voy a aplicar la función readTable. Voy a llamar, obviamente, al archivo y dado que estoy dentro de la carpeta del directorio, es suficiente llamar el archivo sin ninguna extensión. Y le voy a decir que tiene encabezados, o sea, que header es igual a true. Y solo voy a mostrar por consola los primeros 6 puestos. Entonces, ahí se hizo la importación de datos y el despliegue por pantalla. Acá, si se dan cuenta, tenemos el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo y la especie. Ya esa era la tabla iris que también hemos trabajado antes con ella. Vamos a importar, perdón, el CSV y se hace de la misma forma, pero con la función read.csv y también le vamos a decir que los headers son igual a true. O sea que la tabla tiene encabezados, que efectivamente la primera fila, y eso es importante, que la primera fila del archivo son los nombres de las columnas. Entonces, por eso se dice que es true. Vamos a correr esta fila y bueno, es exactamente lo mismo. El problema acá que identifica la indexación de fila, el número de filas, como una variable. Entonces, eso se puede sacar por medio de la, la, la- la estrategia que hemos visto en otras ayudantías, que es filtrar en el fondo esta tabla y quitarle una columna. Solo nos vamos a quedar entonces con la columna, bueno, son todas las filas y le vamos a quitar la columna 1. Vamos a mostrarlo por pantalla y entonces lo mismo. Dado que le quité menos 1 menos la columna 1. Entonces vamos a trabajar con la librería Gtverse, que también tiene funciones para poder importar tablas. Vamos a correrla primero. Son todas las librerías que se cargaron a la sesión de R, al igual que Tdiverse. Y vamos a entonces a leer lo mismo, el CSV, read, pero ahora es guión bajo CSV en vez de punto, el archivo. Y bueno, acá la función cambia, le decimos que los nombres de columnas es igual a true, que en el fondo la tabla tiene los nombres de columna. Y nos sale un warning, que un warning es una alerta, no es un error, por eso funcionó. Y acá vamos a entonces ver qué variables, qué tipo de variables se asoció a cada una de las columnas. Si se acuerdan, en cursos de programación anterior, el, el parsed es una transformación de tipo de variable. Entonces, todas las variables que leyó, por ejemplo, en X1, que es el índice de fila en el caso del archivo CSV, reconoció como doubles, tanto así
como el largo y el ancho del sépalo, el largo y el ancho del pétalo, dado que son números decimales, y las especies las leyó como una columna de caracteres, no como un factor. Entonces lo mismo, X1 es el índice de columna y perdón, el índice de fila no nos sirve, lo podemos sacar llamando a la misma tabla y quitando la columna 1. Pero en este caso mantenemos los tipos de variables, que igual es importante de rectificar porque en el fondo nosotros sabemos que las especies son factores y si nosotros queremos hacer manejo de datos, el hecho de que sean factores con niveles nos va a facilitar la implementación de los códigos. Entonces cambiamos la especie a factor por medio de la función factor de iris de la columna especies y la guardamos en la columna especies. Ahora, por ejemplo, queremos, dado una tabla y sus atributos, queremos hacer la transformación de tipo de variable por medio de la librería Jitterverse. Vamos a utilizar la función parse y lo vamos a hacer por sobre perdón, por sobre la columna especies. La vamos a transformar a un vector primero porque esta función solicita que la columna sea leída como un vector y vamos a transformarla en variable character, que en el fondo es la misma variable que teníamos antes. Vamos a devolverlo, lo vamos a mostrar por pantalla y ahí se ve entonces la transformación. En caso de que haya ocurrido al revés, que por ejemplo tenemos una columna que nosotros sabemos que son characters y la leyó como factor de 100.000 niveles distintos, em, esta sería la forma de transformarlo a character. ¿Por qué? Porque cuando se hace la lectura de datos en esta porción de código, acá se está haciendo un supuesto de transformación de variables. Por eso acá supuso que la variable era character, podría haber supuesto basado en diferentes algoritmos que tiene la función, que es un factor, por ejemplo. Entonces, para refinar esos detalles y manejar las bases de datos con sus tipos respectivos, es necesario hacer la transformación de los tipos de columna. Y por último, si quiero hacer una definición, pero ya con una lectura con ya una definición de columnas, entonces corremos la siguiente porción de código, que va a ser la tercera tabla, misma función de la librería Chitiverse, sobre la misma tabla, que tiene nombres de columnas, y ahora vamos a definir los tipos de columna por medio de la función callTypes, y abrimos la función calls, y acá empezamos a definir la columna largo de sépalo, que sea de tipo character, la columna especies que sea de tipo factor, y las demás las va a suponer. Por medio de algoritmos debiese saber identificar de qué tipo son las otras, o al menos se va a aproximar con algún tipo. Hacemos lo mismo, sacamos la variable x1 y mostramos por pantalla. Y acá lo único que dice es que eh, se perdió en el fondo los nombres de la primera columna y le asignó x1, pero nosotros después la quitamos. Entonces, si se dan cuenta acá, por ejemplo, el sépalo ahora es un character, no es un número, es una cadena de caracteres. Y por lo tanto yo no pudiese sacar medias, por ejemplo, por sobre esa columna. Voy a intentarlo, pero obviamente lo que voy a obtener es un error. Sería la media de la columna sepal line. Y warning message, ¿por qué? Porque el argumento no es numérico. Por ejemplo, si lo hiciese lo mismo con el ancho, ahí lo calcula. Porque claramente esto sí es un número, un factor numérico de tipo double, dado que tiene decimales. Bueno, hasta ahí la lección de hoy día.